Bueno, nuevamente mis saludos cordiales, nuevamente para los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que todavía no son salvos. Estoy aquí desde mi hogar, aquí en San Joaquín, del estado Carabobo. Espero que todos estén bien y quisiera hoy nuevamente predicar el mensaje de salvación y aprender algo de la palabra de Dios. Mi nombre es Orlando Rodulfo, para que sepan. De todas maneras, siempre dice abajo a donde está la descripción. Quisiera primeramente orar antes de comenzar, de abrir la santa palabra de Dios. Somos hombres débiles, con muchas fallas, y tenemos en nuestras manos un libro que está plasmada la palabra de Dios, el pensamiento de Dios y lo que Él quiere para con su creación, que sean salvos primeramente. Padre que estás en los cielos, nuevamente me acerco ante tu presencia en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Tú eres grande, Padre, nosotros somos pequeños. Tú creaste los cielos y la tierra y nos hiciste a nosotros. Estamos en tu creación y tú quieres que todos los hombres procedan al arrepentimiento y crean en el Señor Jesucristo para poder encontrar reconciliación. Te ruego por los que no son salvos para que les ayudes, que tu palabra pueda hacer el efecto en sus corazones para salvación y que puedan aprovechar la oportunidad antes que la puerta se cierre. Gracias por tus fieles cuidados durante el día. Te dejamos el resultado de los mensajes en tus manos, Padre. Te lo pido dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Una sola estrofa del himno 65 de los himnarios de las asambleas congregadas al nombre del Señor. La grata nueva ofrece a los hombres el perdón. No rechacen su oferta de tan grande salvación. El camino es Jesús a la gran ciudadelo. Nadie viene al Padre sino por el Salvador Jesús. Escucha, escucha el mensaje de perdón. Acepta, acepta de Jesús la salvación. Para que una persona pueda ser salva, tiene que oír la palabra de Dios, oírla con fe, obedecerla. Todos los seres humanos que nacen aquí, nacen pecadores y son hijos de desobediencia, van a espaldas de Dios. Así andábamos nosotros los que somos salvos ahorita, en desobediencia, en incredulidad, en desobediencia. Pero en estos tiempos muchos quieren seguir al Señor, pero no quieren obedecer la palabra de Dios. Y muchos han hecho falsas profesiones. Y eso se ve por los tipos, cómo se congregan las congregaciones y tantas cosas que están alejadas a la palabra de Dios y no hay obediencia. Hay caminos que parecen derecho al hombre, pero sus caminos son fin de muerte. Un ciego no sabe a dónde va y puede estar siendo guiado por ciegos. Yo una vez venía caminando y vi un señor ciego que iba caminando
y se tropezó con un poste. Y así anda el pecador. Y cuando termina su fin de tiempo aquí en la tierra, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, van a donde a la condenación eterna, y de repente han sido guiados por otros que dicen que son creyentes y lo han guiado por un mal camino y nunca han procedido al arrepentimiento y creído en el Señor, porque no predican el arrepentimiento para perdón de pecado. Yo antes de escuchar la palabra de Dios sentía un vacío en mi corazón. Me faltaba algo. Sentía tristeza y el diablo me tenía envuelto en los vicios y yo quería salir de ahí, pero no podía porque quería estar todavía ahí. Empecé a escuchar el mensaje del Evangelio y había algo que impactaba mi corazón. Era la palabra de Dios, era el Señor hablando a mi corazón y el Espíritu Santo haciendo la obra. Hasta que un 6 de febrero del año 2011, a las 11 de la noche, caí rendido a los pies del Señor. No es que yo vi al Señor y caía, sino que por la fe llegué a Él. No soporté más. No tenía para más ningún lado donde agarrar. Ya había comprendido que Él había muerto por mi culpa y que fue sepultado y al tercer día resucitó, y creí en Él. Pero muchos ahorita dicen que quieren seguir al Señor, pero lo siguen a su manera. Quisiera leer unas escrituras en el Evangelio de Lucas 9, versículo 57, los que querían seguir a Jesús. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y les dijo Jesús: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él dijo: Señor, el Señor aquí llamando, y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a los muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, este le dijo el mismo: te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero a los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 14, versículo 25. Lo que cuesta seguir al Señor. Aquí leí primero lo que querían seguir a Jesús. Grandes multitudes, y ahora aquí dice lo que cuesta seguir a Cristo. Grandes multitudes iban con Él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente contra 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos,
le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Que el Señor pueda ayudarnos, amigos y amigas que no son salvos. Tal vez usted quiere seguir al Señor, pero no puede ser a su manera. Tiene que arrepentirse de sus pecados y creer en el Señor. Porque el mismo Señor, en este mismo Evangelio de Lucas, cuando finaliza, cuando después que Él fue crucificado, muerto, sepultado, al tercer día resucitó, se le apareció a sus 12 discípulos y le dijo, y que se predicase en su nombre, en el nombre del Señor, el arrepentimiento y perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ellos no pisaron no podían pisar todas las naciones. Lo que pasa es que aquí el Señor está hablando a ellos, tiempo presente en ellos, y el tiempo a nosotros, porque nosotros también somos discípulos del Señor, somos creyentes y tenemos las Escrituras, y el Señor nos habla a nosotros a través de las Escrituras. Cuando yo no era salvo, que estaba escuchando el mensaje del Evangelio, yo tenía cierto miedo de creer en el Señor, porque había que identificarse con el Señor y había que salir a predicar, porque uno veía a los creyentes saliendo, y eso lo ve la gente, andar con una Biblia, identificarse con el Señor, ¿verdad? Usted piensa eso, amigo o amiga que no es salvo, yo sé que lo piensa. Y si es mujer, ve a las hermanas que se visten con pudor. Ellas no se visten con pudor porque las obligan los hermanos, es porque lo dice la palabra de Dios, y en ella está el Espíritu Santo, y ellas tienen pudor y ellas no quieren que las vean como se vestían antes, sensuales, enseñando partes tal vez de sus cuerpos y esas cosas. Entonces hay pudor, igual que nosotros los que somos salvos. Ya nosotros no nos acercamos a reuniones a donde haya bebedera, fumadera, bochinches, juegos de cartas, dominó y estas cosas, porque nosotros somos nueva criatura. Por eso es que no nos ve, porque nosotros ya tenemos temor de Dios y esas cosas ya no nos apetecen, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo y nos apetece es predicar el Evangelio. Pero tal vez tú piensas esto, los que querían seguir a Jesús, muchos siguen al Señor pero a media, a su manera de ellos, porque no se han arrepentido y no han creído en el Señor, y los van guiando ciegos, ciegos que no son salvos, y los van guiando también en ese camino. Por eso es que hay muchos que escuchan el mensaje de salvación y no lo aceptan cuando uno les predica como el Señor nos mandó a predicar. No quieren dejar su antigua vida. Eso es lo que le pasó al rico. He estado meditando todos estos días en ese rico. Me puse a pensar, dije, tuvo al Señor, el hombre se arrodilló y todo, se postró ante el Señor, pero él no tomó la decisión, sino que quedó ahí. Sabía que había salvación. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y quedó hasta ahí. Y así están muchos. Se les dice que cuando se dice que hay que salir a evangelizar, a predicar, a repartir algún tratado, no quieren. No pueden. Hay que identificarse con el Señor. Porque mírese que aquí en la Escritura, la primera que le dice, yendo ellos, uno le dijo al Señor en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Había una decisión en él, pero por encima, no había una decisión sincera. Así como leí, no calculó, como leí en la segunda Escritura. Y le dijo Jesús, el Señor siempre ilustraba las enseñanzas. Y entonces las aves tienen, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas,
tienen sus casas donde ellos guardan. Y las aves de los cielos tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene a dónde recostar su cabeza. El Señor no tenía, el Señor descansaba era en las casas a donde llegar. Vemos en una casualidad que él estaba descansando en una barca, estaba cansado. El Señor se cansó, el Señor estaba en un cuerpo humano, pero sin pecado, distinto al de nosotros. Pero él se cansaba, él tenía hambre, todo eso. Por eso es que el diablo lo tentó y le dijo, convierte las piedras en pan, pero él soportó la tentación. Nosotros no. Aún salvados nosotros no soportamos, tal vez no podemos soportar algunas cosas que nos vengan por el camino. Y dijo a otros, sígueme. Y dijo a otros, sígueme. Él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Había muerto su padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Todo el que no es salvo está muerto espiritualmente para Dios. La Escritura dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Los que somos salvos estamos vivos para Dios, porque el Padre nos ve en la persona del Señor Jesucristo. Pero si usted no es salvo, usted puede estar vivo caminando en la tierra, pero está muerto para Dios en sus delitos y pecados. Por eso es que le digo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Habían personas ahí, todos no eran creyentes. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Eso es lo que el Señor quiere con cada uno de los que somos salvos, que anunciemos la salvación en Cristo Jesús, que prediquemos el arrepentimiento para perdón de pecados, como lo acabo de leer en Lucas. ¿Tú estás dispuesto a creer en el Señor para seguirle y obedecerle? Esto es obediencia. Nosotros éramos hijos de desobediencia, pasamos a ser hijos de obediencia, ahora tenemos que obedecerle. Entonces también le dijo, y entonces también dijo a otro, le dijo al Señor, te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el lado ve hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es una decisión. No es que tú vas a abandonar tus responsabilidades en tu familia, pero aquí, cuando el Señor estaba en su ministerio terrenal, ellos tenían que dejar a esas personas porque iban a seguir al Señor a donde quiera que Él iba. Nosotros seguimos al Señor, nosotros no dejamos nuestras responsabilidades con nuestros padres, con los hijos y con responsabilidades que tengamos, porque ya las enseñanzas las vemos en las cartas. Pues aquí era necesario porque ellos tenían que seguir al Señor, y vemos que los discípulos siguieron al Señor y todos murieron martirizados. Entonces te leí en Lucas 14 que grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, el Señor se volvió y le dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre y mujer, hijo, hermano y hermana, y aún también su propia vida. Tú tienes que aborrecer tu propia vida, sentir el pecado para poder ser salvo y seguir al Señor. Tienes que estar dispuesto a llevar el vituperio, a llevar la cruz de Cristo. También su propia vida, todo lo que tú deseas en este mundo, lo que tú haces, el qué dirán las personas. Si te metes a todo esto, tienes que sacrificarlo por el Señor, tu forma de vestir, tu forma de hablar, todo. No es que te está queriendo decir el Señor que tienes que abandonar a tu familia, y entonces el Señor da un ejemplo aquí. Entonces dice, no puede ser mi discípulo, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Y entonces te leí una ilustración que el Señor hace, hablando, siempre Él ilustraba las enseñanzas que Él hacía, y se las ilustró a estas grandes multitudes. Yo me imagino la voz del Señor debió de ser muy alta, la voz hermosa del Señor, predicando el mensaje de salvación, que esas multitudes iban detrás de Él, y hablaba duro y saliera algo hermoso de su boca predicando el mensaje
y hablándole con la verdad a todas estas personas. Y ese es el deber de cada uno de los que somos salvos. Si hablamos con la verdad, vamos a sufrir vituperio, pero no importa, nuestras recompensas están en el cielo. Pero tú, amigo o amiga que no eres salvo, corres peligro. Tienes que decidirte, no te vaya a pasar como el joven rico, que él no quiso dejar su estilo de vida, sino seguir en su estilo de vida, y la escritura no revela que fue salvo, tal vez se perdió. Yo no soy quien para juzgar y decir si se perdió o no. No soy quien. Entonces vemos aquí diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo. Entonces, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula sus gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Amigo o amiga que te detiene. El ciego Bartimeo, lo único que él tenía para poderse acobijar era un manto con que él se arropó, y él lo soltó y se humilló y llegó al Señor y recibió la vista, fue salvo. Ahora, amigo o amiga que no eres salvo, es una decisión que tú tienes que tomar delante de Dios, del Señor. Es una decisión tuya. Nosotros te predicamos el mensaje: si tú mueres en tu delito y pecado, tu alma va para el infierno. Tienes dos caminos que seguir: o sigues en este camino ancho, o crees en el Señor Jesucristo y empiezas a caminar por ese camino angosto y estrecho que lleva al cielo. Pero tienes que primero entrar por la puerta. Es Cristo Jesús. Cree en el Señor Jesucristo, llega a Él por la fe y Él perdonará tus pecados, y vendrá esa paz a tu corazón y ese vacío será lleno. Que el Señor te pueda ayudar.